Amigos, la verdad es que hoy me encuentro súper contento porque es el primer capítulo de SOS por el Planeta y estoy con una personalidad que es amigo de mi padre desde, no sé, yo creo que más de 35 años y la verdad me siento muy agradecido porque él está aquí, nos está acompañando en este primer capítulo de SOS por el Planeta y pues ahora sí que vamos a comenzar con el doctor Márquez y pues no sé si quiera comentar algo antes de iniciar, Sí, doctor. claro que sí. Primero que nada, Juan, colega, gracias por hacerme el honor de invitarme a esta entrevista. Y sí, en efecto, tu papá, tu padre y yo somos compañeros de trabajo y amigos entrañables desde 1965. Eso hace 59 años que tu papá y yo somos compañeros de trabajo. Nuevamente, gracias por invitarme a esa entrevista y con mucho gusto contestaré todas las preguntas que me hagas. Perfecto. Pues vamos iniciando y la verdad es que, pues ahora sí que, ¿cuántos libros ha hecho usted, doctor? Bueno, he escrito 21 libros, son los que, No soy tío ni bien. Y, en efecto, lo que ocurre es que desde niño, además de la vocación por la medicina veterinaria, también tuve la vocación por la historia. Desde niño, en la primaria, secundaria, en la prepa, me interesó mucho la historia y cómo va a la vejez viruelas. En el año 2001, ya siendo ya mayor de edad, inicié mis estudios a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, en España, invitado por un profesor que fue un mentor para mí, el doctor Miguel Correo del Campillo, quien fue un gran parasitólogo y un gran historiador de la veterinaria. Entonces, por eso es que trabajo en el área de la veterinaria. sí, la verdad es que ahora sí que como colegas veterinarios, a mí me gustaría que nos platicara un poquito sobre, el doctor escribió el libro que es La historia de la medicina veterinaria en México Exacto. y este fue un encargo de la UNAM. Sí, Así, imagínense qué valor, o sea, nuestra universidad más importante, el doctor le pidió que escribiera un libro que es esta historia, que nos platica así en sí, 5 minutitos sí, un poquito fue de... el doctor Juan Ramón de la Fuente, actual secretario de Relaciones Exteriores, quien en el 2012 era rector de la Universidad Nacional Autónoma, y también el doctor Luis Zarco, quienes me invitaron perdón, fue en el 2010, me invitaron a escribir la historia de la medicina veterinaria y con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia de México, de la Revolución de México y los 150 años de la fundación de la primera institución de educación veterinaria en México y en América. Es decir, en esos años se fundó la primera escuela de educación de medicina veterinaria en el pueblo de Tacuba, en Ciudad de México. Y sí, fue una obra magna, realmente fue un libro muy bonito. De hecho, hemos hecho ya 3 reimpresiones de 1000 ejemplares cada uno, porque cada vez que llega un visitante distinguido a nuestra facultad, el director le obsequia este ejemplar. Qué bonito, la verdad es que qué bonita experiencia y la verdad es que el legado que nos deja aquí como mexicanos y ahora sí que tener ese libro pues es una joya. Y también quiero resaltar, la verdad es que la carrera, sin menospreciar otras carreras, pero la verdad es que la importancia de la medicina veterinaria, o sea, desde si hablamos un poquito de todo lo que es las pequeñas especies que a todo mundo nos encanta, desde la producción de carne. ¿Usted cómo ve? O sea, que quisiera que nos platicara un poquito sobre eso, o sea, la importancia del médico veterinario. En efecto, ya Hipócrates, Sócrates, Aristóteles se dedicaron al estudio de los animales. Más tarde, fines del siglo XIX, Pasteur también, bueno, Pasteur elaboró la primera vacuna antirrábica en Francia y eso hace
que la medicina veterinaria y zootecnia, es decir, la zootecnia es el arte científico de la cría y crianza de los animales domésticos, que es una gran área de trabajo para los médicos veterinarios. Hayamos trabajado siempre, por un lado, la medicina y por otro lado, la zootecnia. Y esto hace que la medicina veterinaria se vista de una gran importancia, tanto en salud pública humana como en salud pública animal y en producción de alimentos. La otra gran responsabilidad de los médicos veterinarios es la producción de alimentos. ¿Qué haría la humanidad y las sociedades de los diversos países sin la labor de los médicos veterinarios en el área de la producción de alimentos? Sí, la verdad es que ahora sí que sin duda también apoyado aparte de la medicina humana, ¿no? O sea, como comentaba usted, o sea, desde cuando se hicieron las vacunas, pues de ahí viene la palabra, ¿no? De las vacas. Sí, de vaccinia. Viene la palabra, es tomada del latín, vaccinia, y de ahí Pasteur la tomó para usar el término de vaccine en francés y pasó a vacuna al español. Ya. ¿Vaccine qué quiere decir, doctor? Bovino. Bovino, tal cual. Ah, ok. Sí. Vacas. Así es. Perfecto. Y la verdad es que ahora sí que la medicina veterinaria, pues ahora sí que en todas partes la vamos a ver, como decíamos, desde la cría de animales que van a estar en el campo, todo lo que nos ayudan en el campo en su momento para acarrear todo lo que son vegetales o lo que fuera de producción, pues ayudaban antiguamente a los animales o los caballos. Sí, para el transporte. Para el transporte. O sea, los animales han sido pues, parte fundamental de la humanidad. Y pues ahora sí que pasando a un siguiente paso, me gustaría que nos platicara un poquito sobre la microvida. El doctor es virólogo, histopatólogo, tiene muchísima experiencia en eso y la verdad es que quisiera que la gente aprendiera un poquito más sobre los virus, sobre las bacterias, sobre los hongos. Recuerdo cuando el doctor iba a ser mi director de tesis, finalmente por otras causas hice el Ceneval, pero me acuerdo que me recomendó un libro que fue de uno de los primeros que leyó usted. Sí, en aquella Cazadores microbios. Así es, Cazadores de Microbios. Quien le guste aprender sobre los bichos, no se pierda ese libro. Es un libro, es un clásico. Se aprende mucho porque son los desarrollos y las investigaciones de todos los grandes investigadores que han desarrollado vacunas bacterianas, antígenos. Por ejemplo, la vacuna BCG fue una vacuna que se elaboró en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria d'Alfort, que se encuentra en el sur de París. Un gran médico veterinario, por un lado estuvo un médico humano llamado Calmet y un médico veterinario llamado Guérin se escribe, y aislaron el bacilo BCG, que es el bacilo que produce la tuberculosis. Y además de haberlo aislado, cultivado, elaboraron la vacuna BCG. Así es. Sí, la verdad es que, hablando ya de los virus, a veces hay mucha confusión con los virus y sobre todo hablando, ahora sí que para términos con la gente que tal vez no es médico veterinario, pero yo a veces les digo, hay mucha diferencia entre un virus y una bacteria porque los virus se replican, porque las bacterias se reproducen, los hongos que son mucho más grandes. Y no sé, que nos platicara un poquito sobre los bichos para entenderlos un poquito mejor. Agentes microbianos. Así. En el proceso del surgimiento de la vida y del proceso evolutivo de la vida en la faz de la Tierra, surgen unas proteínas. Es una teoría del surgimiento de la vida y de la evolución de un biólogo ruso, Isaac Asimov. Él planteó una hipótesis en que las primeras moléculas de vida surgieron en el agua, ya sea en las orillas del mar o a las orillas de los ríos, en donde se formaban charcos de agua, en donde el sol calentaba esa agua y además durante las tormentas había descargas eléctricas y con eso las moléculas tuvieron ya vida.
Y de esa manera surgieron los virus. Los primeros seres vivos fueron los virus. Y después, en ese proceso evolutivo, fueron esas moléculas, se fueron rodeando de membranas con órganos más complejos y se formaron las células. Y de ahí surgieron los primeros organismos vivos, como fueron las bacterias. Y los virus, en paralelo, pasaron por un proceso evolutivo, y como los virus se replican, no se reproducen, y la única manera de replicarse es a partir de los núcleos o de los protoplasmas de las células vivas. Ellos son parásitos estrictos, y entonces surgieron formas más complejas como los protozoarios, los helmintos, los platelmintos, y claro, después también surgieron formas más complejas que formaron las plantas, y después surgieron en un proceso maravilloso y milagroso los animales en formas muy primitivas, hasta pasar ya a los invertebrados, los vertebrados y el surgimiento del Homo sapiens erectus, que bueno, es la culminación del proceso evolutivo en la vida de la Tierra. Sí, así como dice el doctor, el virus es una forma primitiva que después parasitaba a la célula. Entonces, nosotros un virus, si lo tenemos aquí, el virus no se puede replicar, necesita tener una célula o órgano blanco, que le llamamos también, ¿no? Exacto. Y en el caso de las bacterias, sí es una cosa muy diferente, porque las bacterias sí se pueden reproducir prácticamente en cualquier parte, siempre y cuando tengamos temperatura, humedad y alimento, ¿verdad, doctor? Claro, sí, claro, correcto. Corríjame si andamos mal. Que de colega Vidia. Doctor, pues la verdad es que gracias por esta aportación, y quisiera irme a platicar un poquito sobre la avicultura. No sé, me gustaría platicar, luego hay mucha connotación de que dicen que los pollos, que se traen hormonas. Les digo, la verdad me da mucho coraje cuando escucho eso, porque les digo, es que los pollos, la manera que ha evolucionado un pollo, si nos ponemos a hacer la comparación de 21 días de incubación contra 9 meses de gestación del ganado, pues es una locura, y en el ganado no se puede hacer genética tan rápido como en un pollo. Aparte de que en la gallina, pues del huevo no se gesta dentro de la gallina, precisamente se incuba fuera de la gallina. Entonces, si la gallina puede poner un huevo diario podríamos hacer en teoría pues genética, ¿no? Claro. No sé, que nos platique usted un poquito sobre ese tema. Bueno, yo diría hacia el origen del hombre, ya constituido en grupos, decían grupos que en el Paleolítico vivían en las cuevas y eran cazadores recolectores, es decir, salían a cazar para poder alimentar al grupo, que podría ser la familia de varios hombres con sus respectivas familias viviendo en cuevas. Y ahí surge el fenómeno de la domesticación. El perro, el canis familiaris, bueno, era muy útil para ayudar a cazar al hombre del Paleolítico y para cuidarlo. Imaginen, un hombre con sus esposas y sus familias, o varios hombres formando un grupo tribal y durmiendo en la noche, y siempre teniendo que cuidarse de otro grupo que son rivales o van a atacar para robar comida, para robar a las mujeres. Entonces el hombre domestica al perro porque es un gran guardián, sobre todo en las noches, vigilando, y además a la casa. El primer animal que fue domesticado fue el hombre. Y al paso de miles de años, bueno, es muy probablemente la cabra y después la oveja, el borrego o la borrega, y finalmente los bovinos, es decir, la vaca doméstica para la producción de leche y la producción de carne. En este proceso, el hombre se rodeó de los animales domésticos. En ese proceso de domesticación, el hombre
también domesticó al Gallus domesticus. Y esto ocurrió en el sureste asiático. Surgió en lo que es la península llamada de Indochina, donde ahora está formada por Vietnam, por Camboya, por Laos y por Xi'an. Es ahí de donde surge el gallo de la selva. Era un gallo de gran tamaño, de color rojo, que el hombre logró guardar cerca de él, donde vivía, en corrales techados, y aprovechó la producción de huevo de la gallina. Ese es el surgimiento de la avicultura familiar. Nuevamente, al paso de los siglos, todavía en el siglo XIX, en los 1800, las familias tenían su casa en el campo y tenían en el corral atrás, tenían bovinos, tenían cabras, tenían borregos, tenían cerdos. Perdón, el cerdo importantísimo también en la producción de alimentos. Y de hecho, por ejemplo, estaba el Gran Corral, y en Francia a las gallinas se les llama animal del patio trasero o del patio bajo, animales de la basse-cour, que estaba pegado a la casa donde vivía esta o estas familias y se alimentaban, claro, de la producción de huevos. La avicultura fue tan importante en la producción de alimentos que para principios del siglo XX, la producción avícola ya de carácter doméstica, pero no de 3, 4 gallinas con sus respectivos gallos atrás de la casa, sino ya en lugares, en construcciones, donde ya guardaban 10 o 50 o 100 gallinas. Esto ocurre ya para los años de la década de los 30. Y es en los años 40 cuando la avicultura toma ya un carácter preindustrial, en donde ya hay casetas o galpones o gallineros, en donde ya hay 500 gallinas o 1000 gallinas. Y para los 50, por ejemplo, es el caso de México, la avicultura nacional mexicana despega en los años 50, que es tal la producción que hay en los alrededores de granjas de gallinas de postura, en los alrededores de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, de la Ciudad de Monterrey, y es en los 50 cuando de Asia surge un virus llamado enfermedad de Newcastle, que por barco, transportando animales, llega a Inglaterra, y es en 1939 en donde se registra el primer brote de una enfermedad devastadora. Es una enfermedad que produce una encefaloenteritis en un pueblo en el noreste de Inglaterra llamada Newcastle. Y es a principios de los 50 cuando la fiebre de Newcastle es introducida a través del puerto de Tampico y devasta la avicultura, la incipiente avicultura mexicana, sobre todo en el centro del país. Y es entonces cuando se empiezan a producir las primeras vacunas para prevenir contra esta enfermedad y otras enfermedades que, conforme se van creando industrialmente, van surgiendo nuevas enfermedades, como fue la enfermedad de Marek en los años 60, en que es un virus que produce una enfermedad de tipo canceroso y que afectó igualmente la agricultura mundial, y para la cual también se desarrolló rápidamente una vacuna para proteger contra la enfermedad. Ahora sí que muchísimas gracias, doctor. Yo creo que a los colegas veterinarios nos va a encantar esta pequeña historia precisamente de la enfermedad de Newcastle, que todos los veterinarios, yo creo que la hemos sufrido, sobre todo los que tenemos conexión con la avicultura. Y la verdad es que también otra parte que es súper importante hablando de enfermedades animales
el doctor tiene muchísima experiencia y ha dado conferencias en, yo creo que más de 40 países Sí. en temas de lo que es la influenza. Hace algunos años en el gobierno de Calderón, cuando pasó lo de la influenza, pues el doctor anduvo súper activo, porque si alguien sabía sobre influenza aviar, pues era el doctor, y sobre todo en ese problema, pues que ya la influenza pasaba a los humanos, ¿no? Sí, en efecto. Miren, la influenza aviar es producida por un ortomyxovirus que también produce un cuadro entérico que devasta las poblaciones avícolas con una morbilidad del 99% y con una mortalidad del 90%. Doctor, para quien no es médico veterinario, ¿qué es la morbilidad? Es el porcentaje de animales muertos. Por ejemplo, ¿cuál fue la morbilidad del virus, del coronavirus, del COVID en el año 19, 20, 21 que devastó la población humana en el mundo? Morbilidad es el número de individuos enfermos por el mismo agente causal. Inmortalidad es el número de individuos, seres humanos o animales fallecidos, muertos por el mismo agente causal, que puede ser una bacteria como la salmonela, un virus como el coronavirus, de la bronquitis infecciosa, por ejemplo, ustedes conocen que hay un platelminto que parasita al cerdo, produce cisticercos que se ubican en los músculos del cerdo. El cerdo sacrificado lo comemos y ese cisticerco va a producir la enfermedad de la cisticercosis en el hombre. De ahí la importancia de la medicina veterinaria en salud. Un colega italiano, parasitólogo de formación veterinario, que era profesor de la universidad en Padua, en la escuela veterinaria de Torino, en el noroeste de Italia, es llamado por las familias de campesinos que atrás de sus casas, en el patio de atrás, tienen gallinas, y sus gallinas empezaron a morir por docenas o por cientos. Él hace una descripción muy rigurosa, científica, del cuadro clínico y de la patología de esa enfermedad, y le llama influenza. Influenza es considerando la influencia de los astros, cuando la luna y los diferentes astros toman X posición, las enfermedades pueden surgir de acuerdo al pensamiento de la época. La influenza sube de Torino, que es el Piamonte italiano, a la Lombardía italiana, y de ahí penetra al Imperio Austriaco y recorre toda Europa hasta el norte, y el virus de influenza entra de Italia a Francia por el oeste, recorre todo el oeste de Europa y termina en Inglaterra. Y es el doctor Perronchito quien la denomina influenza aviar. Entonces, para nosotros, en 1984, tuvimos gravísimos brotes de influenza aviar en el centro de México, en Hidalgo, en Querétaro, llegó a Jalisco, llegó a Aguascalientes, etcétera, recorrió todo el país, llegó a Sonora, y es una de las enfermedades contra la cual en la actualidad hay vacunas desde los años 80, y se tienen que vacunar a las pollas de reemplazo de 1 semana a las 20 semanas de vida de la gallina de reemplazo. Reciben 4 vacunas inactivadas en vehículo olioso. Y verdaderamente esto sorprendente. En la actualidad, ustedes saben que Jalisco es el estado número 1 productor de huevo en México, producido el 55% de la producción nacional. Y hay una zona en los Altos de Jalisco, cuyo centro es la ciudad de Tepatitlán,
hay más de 80 millones de gallinas en producción, siendo esta área geográfica la mayor concentración avícola en el mundo. Y claro, es en esas zonas donde el desafío, la concentración de gallinas es tan densa y el desafío es tan alto que los avicultores tienen que vacunar cada vez contra influenza aviar a las gallinas de postura. De otra manera, hay el desafío y a pesar de que estén vacunadas puede haber baja de postura y baja de producción. Para que se den una idea, no sé, en México, ¿qué andaremos sobre los 120 millones de...? 134 millones de gallinas de producción. 134, imagínense, es una locura porque ¿cuántos mexicanos no somos? O sea, hay más de una gallina por mexicano, sí. O sea, es una locura. Y como dice el doctor, 134 millones. Y si hablamos de 80 millones nada más en los Altos, o sea, en la región de Jalisco, es una locura. Y no solo gallinas, también somos altamente productores de carne de cerdo y de ganado lechero. También hay muchísima población, y de pollo de engorda, que la verdad no tengo el número, no sé si sí, México es quinto productor mundial de huevo y el sexto productor mundial de pollo. México es una potencia avícola mundial. Sí, la verdad es que estamos, en cuanto a producción de carne, no sé si sepan todos, pero ahora sí que las proteínas de calidad que produce la medicina veterinaria, pues es impresionante. O sea, todos necesitamos comer carne. Bueno, ahí sé que hay gente que es vegana o que le gusta solo comer vegetales, pero la verdad es que la carne, pues es una necesidad. Más sin embargo, también sabemos, digo, este canal va muy enfocado a todo lo que es el ahorro de agua, a la parte sustentable. Y en este caso, si hablamos de sustentable, el pollo es uno de los animales que menos consume agua en su producción. No se sabían, pero una res, siempre cada programa tal vez lo repita, porque en 1 kilo de carne de res necesitamos cerca de 15,000 litros de agua para su producción. Y estamos hablando que en el caso del cerdo son sobre 10,000, y en el caso de un pollo de engorda tal vez estamos hablando de 7,000. Entonces es una de las especies donde se produce cárnico que menos agua consume, y la verdad yo pienso que va a ser una de las especies del futuro. No sé qué opina usted, doctor. En el siglo XXI, la humanidad se va a alimentar de proteínas de origen avícola, de huevo y de pollo. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Europa, México, América Latina, consumimos altos niveles de proteína de origen animal procedente del huevo y procedente de la carne de pollo. Ahora, la carne de pollo es la carne más sana de todas las proteínas de los animales domésticos. Y quisiera tomar uno de los puntos que me ha mencionado mi colega Juan Vidrio. No sabemos quién inventó, de dónde surgió esta información, que es una falacia, es una falsedad, que el pollo de engorda, para poder ser sacrificado entre los 7, 8 y 9 semanas de edad, con pesos de 2,5 kilos, 3 kilos, que se les inyectan hormonas. Es una falacia. Simplemente imaginen ustedes, sí, colegas, señores, el tener que usar hormonas inyectando a cada uno de los pollos. ¿Cuál sería el costo de inyectar hormonas a cada uno de los pollos? El precio sería incosteable. El precio, las amas de casa no podrían pagar el costo de 1 kilogramo de pollo. Y es desafortunadamente una información que ha surgido a través de la televisión, a través de la radio y a través de las conversaciones familiares entre las señoras. Y el otro punto que yo quisiera tocar es que los pollos, las gallinas, los cerdos, la producción lechera, pero bueno, regresemos a el pollo de engorda. Los pollos de engorda pueden crecer a esa velocidad con una conversión de 1.5, 1.8, no más de 2.0. Han trabajado enormemente cruzando las razas de mayor productividad de pollo y de gallina, logrando genéticamente
un avance enorme en la conversión alimenticia de los pollos y también de las gallinas. Por el otro lado, la otra gran columna en que se sustenta en este caso la avicultura es la medicina preventiva, la patología. En mi caso, yo soy un patólogo, llevo 60 años ejerciendo como patólogo aviar. Eso hace que nosotros hagamos forzosamente una medicina preventiva y una medicina de masas. Y claro, disponemos de todas las vacunas para lograr esto. La otra gran columna es la zootecnia. Hay colegas zootecnistas que se dedican a buscar la mejor producción de los animales en las mejores condiciones, con las mejores instalaciones, proveyendo la calefacción, la ventilación, la calidad de la cama donde viven los animales o las gallinas. Y finalmente existe una especialidad de médicos veterinarios sumamente importante: los nutriólogos. Los colegas veterinarios nutriólogos buscan elaborar las fórmulas alimenticias con los mejores ingredientes, los mejores granos, para hacer raciones que hacen que el pollo, la gallina o bien cerdo, bovinos, caprinos, ovinos crezcan de una manera óptima. Es entonces en base de estas 4 columnas que los veterinarios especialistas en las diferentes áreas hacemos las gallinas produzcan el mayor número de huevos con el mejor tamaño y pollos sin hormonas con la mayor salud para las amas de casa y las familias mexicanas. La verdad, ahorita que tocan el tema de nutrición, yo a veces me pongo a pensar y es una locura porque un pollo, un cerdo, el ganado, la vaca, come mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Porque los nutriólogos, como mencionaba el doctor, los nutriólogos se especializan, o sea, un nutriólogo animal sabe exactamente cuánta energía está consumiendo, cuánta proteína está consumiendo, inclusive pues hay muchas cosas como las enzimas, probióticos, prebióticos y todo que se añaden a los alimentos de los animales y se les da un alimento de súper calidad. O sea, nosotros sería una locura que nosotros supiéramos cuánta proteína nos estamos comiendo diario y sin embargo, como el ave pues tiene el comedero controlado, pues ellos sí saben precisamente cuánta de cada ingrediente que están consumiendo, ¿no? Correcto. Y precisamente por eso tienen ese desarrollo en cárnico impresionante, ¿no? Mencionaba una conversión de 1.8, o sea, esto quiere decir que con 1.8 kilos de alimento producen 1 kilo de carne. Correcto. Así es. Correctísimo. Entonces, eso, si lo vemos, es una locura, porque tal vez pues nosotros con todas las cochinadas que comemos, pues producimos grasa a veces y por eso tenemos la lonjita, pero en el caso de los animales están consumiendo una dieta súper, súper balanceada. Es como si nosotros, pues sabemos que el cereal, pues la verdad es que a veces no es tan nutritivo, hay cereales que tal vez sí, pero es como si en el cereal viniera una dosis súper completa de nutrientes y bien balanceados para nosotros, ¿no? Y eso, pues ¿cuántos de nosotros lo hacemos así, no? Correcto. Entonces, nuevamente, los pollos, las gallinas, los cerdos, los bovinos, los caprinos, los ovinos no requieren de hormonas para crecer o dar más leche o producir más huevos. Por favor, es muy importante que esto quede en sus mentes. Y la verdad, en el caso del huevo, es que es una proteína de primera calidad y es la más económica. O sea, digo, es una locura porque por el desarrollo genético que se ha tenido, una gallina pues está poniendo a veces hasta un huevo diario, ¿no, doctor? Así es. Entonces, son animales súper productivos que nos han ayudado a los humanos a precisamente poder generar proteína de alta calidad y a un costo pues muy accesible. ¿Sí? Por otra parte, doctor, me gustaría hablar un poquito sobre, sabemos que hay mucha gente que luego tiene miedo pues de las enfermedades, en este caso ahora cuando el COVID pues fue una locura, ¿no? Y la verdad es que creo que los médicos veterinarios tuvimos un gran aporte, a pesar de que sin menospreciar a la medicina humana, pero la verdad es que los médicos veterinarios a veces, pues como hay esa relación entre medicina y el animal, la verdad el médico veterinario puede aportar mucho y en la parte, pues sabemos, no sé si todos sepan, pero hay unas enfermedades que les llamamos zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son las que se pueden transmitir entre animales y el humano,
precisamente pues mucho se hablaba cuando el COVID que venía precisamente de un murciélago y se vino para el humano. No sé qué nos pueda platicar precisamente ya haciendo un poquito más referencia sobre el COVID y precisamente las mutaciones que a veces existen entre esos virus, ¿no? Sí. Desde hace muchos años, lo mencioné al inicio, la rabia es una enfermedad zoonótica, se transmite por medio de una cortadura en la piel producida por la mordedura de un animal. Es una enfermedad clásicamente zoonótica. Y como esas, existe la Organización de las Naciones Unidas, existe la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con sede en Roma. Existe la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Existe la Organización Mundial para la Salud Animal con sede en París, fundada en 1924 por 28 países, y México tiene el honor de haber sido un país signatario de la OIE, Organización Internacional de las Epizootias, que apenas el año pasado cambió de nombre a Organización Mundial de la Salud Animal. La Organización Mundial de la Salud registra más de 200 enfermedades transmitidas por los animales al hombre. Estábamos hablando del cisticerco, de los cerdos, por ejemplo, y de salmonelosis, que también es transmitida por los animales al hombre. Y hay una gran cantidad de enfermedades de la cual los veterinarios somos responsables de prevenir. Hace unos 4 o 5 meses surgió la noticia del gusano barrenador. Es un gusano, es una Coclioma omnivorax, que en una herida en el ganado, una herida en el hombre, hay una mosca que al encontrar la herida en el hombre o sobre todo en cualquier mamífero, deposita los huevos, surge la larva y madura un gusano llamado gusano barrenador, que produce unas lesiones terribles, dolorosísimas, que produce la muerte del animal, y en el caso del hombre, si no es tratado, también moriría por esta enfermedad. Hace unos meses reportaron que Panamá, que era un país libre del gusano barrenador, reportó varios brotes. Hace 3 meses El Salvador reportó, y el día de ayer Guatemala ha reportado presencia de gusaneras en el ganado en Guatemala. Guatemala hace frontera con México y nuestras autoridades están tomando todas las acciones necesarias para evitar que el gusano barrenador vuelva a ser una plaga para México. México fue un país que históricamente hizo una gran labor. Hace años México estaba totalmente invadido del gusano barrenador, de la mosca, y fue nuestra Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias en Palo Alto, en Ciudad de México, que lanzaron una gran campaña a nivel nacional que tomó varios años, y en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, se estableció una fábrica de moscas. Es el macho al que hay que esterilizar. Se esterilizaban cientos de miles o millones de moscas machos que eran soltadas por avionetas en la Huasteca Potosina, en la Huasteca de Tamaulipeca, en Sonora, en Jalisco, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán, para que esas moscas machos estériles se reprodujeran con las moscas hembras, y de esa manera la mosca hembra ya no podía nacer, ya no podía llegar a las heridas de los animales. Esa fábrica fue extraordinaria, sirvió para
producir moscas también para Centroamérica y para Sudamérica. Y es más, recuerdo muy bien que Libia, en el África del Norte, reportó la presencia de heridas infestadas por la mosca Coclioma, por el gusano Coclioma omnivorax, y moscas de México, de Tuxtla Gutiérrez, fueron transportadas, moscas machos, a África para el control y la erradicación de las gusaneras. Y México ahorita está en alerta, en una alerta grave, porque si ya se reportaron gusaneras en Guatemala, es cuestión de semanas para que aparezca también en México. O sea que fuimos pioneros en hacer ese desarrollo. Fue extraordinario, se gastaron millones de pesos y fue una fábrica de moscas machos estériles que se usaron en todo México, Centroamérica y Sudamérica. Una Y chulada. fueron a dar hasta África. Wow. Y el desarrollo genético fue mexicano. Fue mexicano. Claro, nos apoyaron mucho los colegas norteamericanos. Los colegas americanos trabajaron mucho en esta fábrica. ¿Cómo se declaró México libre del gusano barrenador? La fábrica se cerró. Y ahora Panamá está pidiendo moscas a México, pero se va a construir una fábrica en Panamá para el control en Centroamérica. No sé si les quedó claro, pero hablando de manera, pues ahora sí, el resumen, el macho, si llega con la hembra, lo que Se aparea. se aparean, entonces al aparearse, si es el macho estéril, pues entonces ya la mosca ya se siente La mosca hembra pone huevos que estériles. Sí, ajá. Entonces, esos huevos no se van a convertir en ese gusanito y ya no va a haber un desarrollo. Entonces, paramos de taco. La verdad es que está súper interesante y súper creativo. Había escuchado algo así que están tratando de hacer algo con el zancudo, porque no sé si sabían, pero el zancudo es uno de los insectos más mortíferos. O sea, los zancudos creo que han matado más gente que con el paludismo y ahora con el dengue. Así es, sí. O sea, porque ahora sí que el zancudo pues es transmisor de muchas enfermedades, es difícil de mandar, es molesto, nos da lata en las noches. Aparte de todo eso, pues es que ahorita precisamente hay un problema grave también aquí en Jalisco de dengue. Sí, la Aedes aegypti es el mosco que transmite al virus del dengue. Ajá. Entonces, pues la verdad es que digo, a veces los insectos pues es tema de los entomólogos, pero la verdad es que cuando nos conectamos médicos veterinarios, médicos humanos, entomólogos, la verdad es que se puede salvar muchas vidas, ¿no, doctor? Sí, correcto. Doctor, ¿qué ve usted como innovación o cuál es el futuro de la avicultura en México? La verdad es que ahorita pues es una locura, como dice el doctor, los pollos, las gallinas tienen ambientes controlados ya, luces controladas. La verdad es que muchos de ellos viven muy bien. Como decíamos, la nutrición es súper básica y comen mejor que nosotros. Pero ¿usted qué ve de futuro para la avicultura? Yo pienso que es, como también lo comentó usted, la proteína del futuro entre el huevo y la carne de pollo. Siglo XXI, proteína de origen avícola. Bueno, lo que les quiero decir es que hay dos alimentos, los mejores que existen en el mundo es la leche, porque va a dar vida a un ser recién nacido. Y el huevo es el otro alimento maravilloso. Es un alimento rey porque va a dar la vida a un pollito o a un avestruz o a un águila. Entonces, la importancia de la avicultura sigue creciendo y bueno, esos dos alimentos son los que dan el origen de la vida y nos dan los alimentos para la humanidad. Sí, de hecho, yo creo que el problema más grande es que como vamos a necesitar más pollos, vamos a necesitar más gallinas, el que estén juntos sí es un peligro y de alguna manera, pues lo ideal es que estén lo más separados posibles. Cuando son poblaciones tan grandes como dijimos aquí en México de 130 millones de gallinas, no sé si actualmente usted sepa la de pollo, pero también en México debe ser muy grande. La verdad es que es una locura y es una gran ventaja para todos poder tener proteína de alta calidad y el médico veterinario es parte primordial de esto.
Digo, soy médico veterinario, no quiero pararme mucho, la verdad es que todas las carreras, pues ahora sí que tienen un fin en la humanidad, pero creo que, digo, estoy muy orgulloso de ser médico veterinario. Doctor, pues ahora sí que si, no sé si quiera agregar algo, la verdad es que me siento muy agradecido, muy complacido. Sé que algún día se va a sentir muy orgulloso su nieta y si tiene más nietos, Ojalá mi hija sea veterinaria. veterinaria y tal vez seguro va a estar viendo esta entrevista en algún futuro. Me va a dar mucho gusto que ella pueda compartir esto. No sé si quiera agregar algo. Sí, bueno, la medicina veterinaria ha escrito páginas de gloria, páginas heroicas. En 1944, el gobierno mexicano permitió la importación de ganado cebú de Brasil para cruzarlo con ganado mexicano y mejorar la raza, la producción de carne, etc. Esos 40 y tantos cebúes llegaron a la isla de Sacrificios frente al puerto de Veracruz. Pasaron, tengo entendido, 8 semanas en cuarentena, siendo el periodo de incubación del virus de la fiebre aftosa de 21 días. Entonces, las autoridades veterinarias mexicanas, con toda la seguridad, dieron la luz verde para que el ganado entrara al puerto de Veracruz y de ahí se distribuyera en México. Pocos días más tarde, el ganado veracruzano presentó cuadros severos de fiebre aftosa, que se llama glosopera. Son aftas en los labios, en la boca, en las lenguas de los bovinos y todo animal biungulado, cerdos, venados, cabras, ovejas, son susceptibles de enfermar de la fiebre aftosa. Y bueno, la enfermedad se distribuyó con una rapidez enorme, llegó al Valle de México, llegó al centro de México, llegó a Jalisco y los Estados Unidos, año del 45, que salían de la Segunda Guerra Mundial, de ninguna manera podían permitirse la entrada de la fiebre aftosa a Estados Unidos, que salía de una guerra. Imagínense, y llegaron, era el ejército con jeep y camiones con soldados que llegaban, imaginen, a un establo lechero con la mejor calidad genética a Querétaro y procedían a hacer grandes zanjas, trincheras, que empujaban, arreaban el ganado y los soldados desde arriba de la trinchera o de la zanja mataban a los animales. Entonces fue tan traumático y tan costoso y tan doloroso que fue cuando los mexicanos, médicos veterinarios, maestros míos, viajaron a Europa y viajaron al centro sudamericano de fiebre aftosa en Buenos Aires, argentinos, aprendieron a elaborar la vacuna y en Palo Alto se inició la producción industrial masiva y la vacunación también masiva de toda la población bovina, porcina, caprina y ovina. Fue una página, una gesta heroica que llevó a cabo México y que para 1952 la fiebre aftosa México fue declarado libre de esta enfermedad. Entonces la importancia de la medicina veterinaria y de los médicos veterinarios es muy importante para cualquier país en cualquier parte del mundo. Y bueno, tanto mi colega, el doctor Vidrio, como yo estamos muy orgullosos de ser veterinarios y le agradezco mucho a Juanito Vidrio por haberme invitado a hacer esta entrevista. Amigos, este es hoy DCOS por el planeta. Salvemos al planeta. Muchas gracias, doctor. Y la verdad es que quiero aprovechar este momento. Por ahí estuve con un amigo que le decimos Jesus Arriola. Él tiene sus negocios en México y él me invitó a hacer hace poquito un desayuno y tuve la oportunidad de que me regalara un libro porque ahí estuvo, ahora sí que su tocayo, Ángel Martínez, si no me equivoco. Él es mariachi, del Mariachi Tecalitlán, y me hizo favor de regalarme un libro. A ver.
Aquí tenemos el libro, doctor. Juan, Y la verdad es que cuando me dio este libro, como es la historia del mariachi Tecalitán, en cuanto me lo dio, pensé en usted y le pedí que se lo personalizara para usted. muchas gracias. Quiero Juan. muchas gracias, Ángel Martínez, por este regalo. Gracias, Jesús Arriola. Y pues se lo regalo. Es un tesoro. Claro, si quiero le ayudo. Sí, por favor. También quisiera dar las gracias a mi compañero, amigo entrañable, el señor Juan Vidrio, que es veterinario de formación práctica. Juan, gracias, gracias. Por aquí nos acompaña en la grabación mi papá y pues ahora sí que gracias a un poquito a mi papá. ¡Qué 50 años! Así es. ¿Ya ves? Pues sé que le encanta la historia. Sí. Aquí está la tarjeta y la Dedicación. Y pues ahora sí que Aquí está. ajá. Nuevo Nuevo Tecalitlán. Tecalitlán. Claro. La verdad ahí como sé que al doctor le gusta la historia, Sí, en cuanto me regalaron ese libro, Oye, qué ¿qué iba a hacer librazo. para él? Y como es el padrino aquí en el primer episodio de SOS por el planeta, pues es regalos para usted. Yo me acuerdo que Lázaro Cárdenas en el 41, 42 creó la hora nacional que se escuchaba los domingos de 8 a 10 de la noche y recuerdo al mariachi Tecalitlán tocando en la hora nacional cuando yo era un niño. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Pues ya vieron que aquí el doctor es una enciclopedia. La verdad es que tiene datos increíbles. Muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado. Pues ahora sí que esta entrevista con el doctor para conocer un poquito más sobre los veterinarios, sobre la vida animal, sobre los bichos, todo, y sobre la avicultura, que el doctor pues es un especialista. Muchas gracias, Juan. Muy Gracias, amable. doctor. Gracias. Colega Vidrio, gracias. Gracias. Juan, gracias. Quisiera que nos dijera qué opina de este canal de SOS por el planeta, y pues la verdad es que yo lo estoy enfocado mucho para las generaciones futuras porque quiero que salvemos el planeta, que lo cuidemos mucho más. ¿Qué opina usted? Bueno, que he quedado impresionado por la labor de el doctor Juan Vidrio Borrego. Con esta iniciativa leí la descripción que me envió por el correo electrónico y realmente es una acción, no nomás es un buen deseo, es una buena intención, es una acción directa hecha por el doctor Juan Vidrio como individuo y como organización para salvar a nuestro planeta. Todos tenemos hijos. Yo tengo recientemente el arribo de una nietecita muy linda. Esto es para asegurar que ellos tengan la misma calidad de vida que hemos tenido nosotros y que nuestros hijos y nietos también la tengan. Juan, muchas gracias. Yo te felicito por la visión Muchas y la gracias. acción. Encantado. A salvar el planeta. A salvar el planeta, señores. A salvar el planeta, señores. Muchas gracias. Gracias.